Gloria a Dios. Estuvimos hablando el día de ayer acerca de liderazgo, especialmente de reyes, de los dos primeros reyes, Saúl, y hoy voy a terminar con Saúl y voy a seguir con David. Pero si tú quieres saber todo el libro de Reyes, lean Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, habla de liderazgos. Algunos reyes fueron bendición, fueron al éxito, otros reyes fueron al fracaso. Y yo el día de ayer te estuve explicando que para gobernar o para generar un liderazgo, tienes que estar unido a Dios. Unido a Dios. ¿Sí? Cuando un líder, válgame porque Dios creó al hombre para ser líder, cuando un líder toma su propia vida como fuente inspiradora, generalmente es un líder que a la postre o se va a convertir en un dictador o en un autócrata, donde le va a costar mucho trabajo aceptar recomendaciones. Lo pudimos ver con Hitler, ¿no? Por ejemplo, ¿sí? Hitler, un dictador, se levantó, él decidía, y aquel que no estuviera de acuerdo, cuello. ¿Sí? ¿Cooperas o cuello? Antes de seguir con lo que estábamos viendo ayer, vamos al libro de Proverbios, por favor. Capítulo 8. Versículo 6. Fíjate lo que dice Dios. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas. Porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca y no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Ahora les dice, reciban mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo lo que se puede desear no se compara a la sabiduría. Yo la sabiduría habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. Ahora, fíjate lo que dice esta sabiduría. El temor de Yahweh es aborrecer el mal, la soberbia, ¿qué más? La arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Son cosas que se dan en los liderazgos de las tinieblas. Soberbia, ¿sí? Conmigo está el consejo y el buen juicio y yo soy la inteligencia, mío es el poder. Ahora fíjate, ¿por mí qué? Reinan los reyes. Tu liderazgo, ¿quieres que se reine? Digo, porque hay reyes que no reinan. Hay reyes que nada más están ahí de ornato. Pero dice, por mí, por la inteligencia y la sabiduría, reinan los reyes, dice la Escritura, y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan, ¿qué dice? La tierra. Este es un liderazgo de éxito, aquel que conoce la palabra, que escucha la enseñanza que viene de Dios, aquel que se aferra a lo que Dios dice. Dice, por mí se reina. Tú vas a decir, mira, yo ni estoy tan metido con Dios y me va bien, porque Dios es bueno. Pero de eso a que lleves un liderazgo de éxito, ¿sí? Yo no te estoy hablando ahorita de que si te va o no te va bien. El deseo de Dios es de que todo les vaya bien. Estoy hablando de ser líder, de operar en un liderazgo. Un líder no es aquel que busca lo suyo propio, sino aquel que busca el bien del otro. El liderazgo en las tinieblas es buscar lo suyo propio, pero el líder que proviene de Dios es bendecir, transmitir, ser un servidor. ¿Vamos bien? Ahora, el día de ayer hablábamos de Saúl y veíamos cómo Saúl desde chico tenía problemas de niño mimado.
Y cuando llegó a ser líder tuvo un problema muy importante que era su ego. Y él escuchaba otra voz, la voz del dinero. Todas sus decisiones se basaron en escuchar al dinero. Y para esto yo quiero empezar con el Evangelio de Marcos. No, es Evangelio de Lucas, discúlpeme. Capítulo 16. Versículo 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, dice la Escritura. Porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios. ¿Y a qué más? Y a las riquezas. Yo te hablaba el día de ayer que el mismo Jesús describía esto, que hay dos señores, y que estos dos señores establecen liderazgos, y esos liderazgos son establecidos con sus propios principios. Uno llamado Jesucristo y el otro llamado ¿qué? Está bien, pero no lo digan tan seco, porque lo siento. Riquezas, amor a las riquezas, ¿sí? Estos dos establecen sus principios. La misma Escritura dice que el hombre codicioso trastorna su propia casa por dinero. Por los principios del dinero puedes tú llevar como líder al fracaso a muchas cosas. Codicia, avaricia. Eres sano por las llagas de Jesús. ¿Sí? Vamos a 1 Samuel y sigamos viendo un poquito de Saúl. Estuvimos estudiando ayer cómo Saúl tomó una decisión que fue una locura. Tomó la posición de un pastor cuando no le correspondía a él ser un pastor o un sacerdote, para que lo entiendan de esa manera, ¿sí? Él tenía que liderar a su gente, pero fue un líder que siempre buscó su propio beneficio y siempre se justificaba culpando a los demás. Aparte, Saúl se protegía con la gente, ¿sí? Siempre se escondía, buscaba el beneficio de la gente. Un liderazgo divino no debes de buscar como primera instancia agradar a la gente. Te lo pongo de esta manera, imagínate un pastor que estuviera escuchando a la gente, ¿por qué no predica de esto? ¿Por qué no trae a este predicador? ¿O por qué no trae a este otro predicador? Mire, ¿por qué no predica de esto? Y el pastor, por con tal de quedar bien con toda la gente, pues pone aquí a un coro de predicadores. Eso no sería un buen liderazgo. ¿Por qué? Porque un líder primero se debe de ser íntegro y leal con aquel que lo puso como líder. Estoy hablando de Dios. De segunda instancia, sigue en lo que cabe de ti, trata de estar bien o agradar a la gente. Pero si mi predicación no agrada a muchos, pues a lo mejor pues estaré mal. No. Si fue lo que Dios me dijo que predicara, yo voy a seguirlo predicando porque es lo que Él me dijo que hablara. Si nos ubicamos, ¿sí? Si yo buscara agradar a los hombres, dice la Escritura, Pablo hablando, no sería siervo de Jesucristo. ¿Cuántas veces por quedar bien con tus compañeros te preguntan, ¿eres cristiano? Voy de vez en cuando. ¿Sí? No es un liderazgo correcto. Tú debes de saber que el principio, la responsabilidad de un líder del cielo es hacer que la gente se acerque a Dios. Acercar a Dios. Ahora, dice la Escritura, capítulo 15 de 1 Samuel. Después de que Saúl había regado, Dios le manda otra vez a Samuel para que le dé otra indicación. A mí me ha tocado gente que me dice, Dios me lleva a esta ciudad y se ubican que los llevan y su primer trabajo es su trabajo secular.
y después no le salen las cosas. Yo les digo, bueno, ¿cuál fue el plan? ¿Fue tu plan o fue el plan de él? O a lo mejor sí es plan de él que tú estés en esa ciudad, pero tú no estás llevando a cabo los planes. Estás más preocupado en tu trabajo secular que lo que Dios te dijo que hicieras. Sí. Yo me acuerdo una vez del pastor Daniel que me hablaba. Cuando él recién iniciaba me hablaba, a veces todas las noches. Y orábamos juntos, porque pues estaba pasando por situaciones muy difíciles. Y me habló y me dijo que le habían ofrecido un puesto de tacos. Y le dije, a ver, Dios te sacó de Guadalajara, de las ciudades más hermosas del universo, para llevarte a Tampico a vender tacos. ¡Qué plan de Dios! Y él lo entendió. Sí, me trajo aquí a predicar el Evangelio. Debes de saber bien clara la visión correcta para que camines en esa visión. El día de ayer hablábamos que sin profecía, ¿el pueblo qué? Se pierde. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, vamos a Timoteo. Ahorita leemos aquí Samuel. Y quiero mencionar algunas cosas al respecto. Es primera de Timoteo capítulo 1, verso 18. Si te cambia Dios de ciudad, no es para que pongas nada más una empresa. Si puedes poner una empresa, qué padre. Sino es para que extiendas la empresa del reino. Dios quiere que seas un empresario. Pero si tú estás sintonizado en la visión, en el plan y proyecto de Dios, un cambio de residencia no significa que de primera instancia pongas negocio. Puede ser otra cosa de lo que Dios te mande a hacer. Pero el primer llamamiento es ir y ¿qué? Predicar y hacer ¿qué? Discípulos. Eso es un líder del reino. Yo les digo a la gente, ya te cambiaste, ya tienes célula, ya le hablaste a la gente, ya tienes te fuiste al centro a predicar. Ay, al centro, pues nadie te conoce, hombre. Estás en otra ciudad, ¿ya fuiste a transmitir? El obrero, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Si nos ubicamos en ese sentido. Y lo primero que tienes que hacer es meterte con Dios y que te quede clara la visión y los objetivos. Fíjate lo que dice capítulo 1, verso 18, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías, ojo, conforme a la palabra que se habló, de acuerdo a ti, ¿sí? Milites por ellas la buena milicia. ¿Me puedes poner la versión Dios habla hoy, por favor? Quiere decir que Dios habló un plan para ti y sobre ese plan síguelo y trabaja en ese plan porque ese plan te va a llevar al éxito. Sigue esas indicaciones, no te estés deteniendo en otra cosa. En cuanto a ti, Timoteo, dice, si vas a hacer algo, haz conforme a la palabra profética, a lo que se habló. Usa esas palabras, esas indicaciones y te van a llevar ¿a qué? Al éxito. Ese es un liderazgo divino. A lo mejor lo que estás haciendo no te lo dijo que Dios, no te dijo Dios que lo hicieras. Pero se me ha hecho muy bueno. No digo que no, pues da la bendición que todo lo que emprendas, ¿qué? Será prosperado. Pero la palabra profética que se hizo en cuanto a ti es de que extendieses el reino. Y un líder genera influencia. Un líder se hace palpable con gente que liderea, ¿sí o no? Si a un líder no lo sigue nadie, deja de ser ¿qué? Quien lo pela. Un líder es porque lleva gente.
¿Verdad que sí? Entonces son principios de liderazgo. Puede ser que sean a 2 personas a las que estés liderando y te están siguiendo. Eliseo seguía a un líder, a Elías. Elías estaba enojado porque nadie quedó, según él, de su lado. Se puso a llorar. ¿Quién ha quedado de mi lado? Nadie, nadie. Y Dios le dijo, ya cállate, chillón. Me he guardado a 7,000 que por escuchar tu palabra no se doblaron ante Baal. A veces ni te das cuenta que tu liderazgo está influyendo a gente que no conoces. A mí me ha tocado llegar a lugares donde me dicen, ay, usted es el hermano tal. Dije, ¿le debo algo? No, pero yo empecé a ver por unos mensajes que escuché. Dios extiende la fama de sus líderes. El diablo le gusta desacreditar esa fama. ¿Sí me comprenden? ¿Sí? A ti te corresponde no poner tus ojos en el líder. Ni porque lo eleves, ay, qué bendición, es el hermano fulano, ay, gloria a Dios. Y hasta le digas, bendita su mujer porque duerme con él. Ni tampoco, ay, ese hermano es bien gacho. Tampoco. El líder fue puesto por Dios y debes de orar por el líder. Y no ser ni instrumento de destrucción para él, ni de descrédito, ni para sobrevalorarlo, todo conforme a la medida del don de Dios que ha puesto en cada uno. Amén. Ahora, con esto que yo te estoy diciendo, dice, pelea. Timoteo, hijo mío, te doy este encargo para que pelees la buena batalla con fe y buena conciencia conforme a la palabra profética pronunciadas anteriormente, ¿qué? Sobre ti. Te encargo que lleves a cabo la comisión. ¿Cómo la vas a llevar? Sigue las indicaciones de la palabra profética. Muy sencillo, te dijeron que predicaras el evangelio, sigue predicando el evangelio. Pero la gente no me escucha, usted siga predicando el evangelio. ¿Qué le importa si le escuchan o no? Juan el Bautista predicaba en el desierto. Y por ahí pasó ahí un beduino, algún comerciante, y hoy llegó a una ciudad y oye, ahí hay una afuera un cuate vestido así de encuerado, digo, con cuero de cabra. Y está hablando cosas y empezaba la gente a salir. A ti no te debe de importar si predicas con gente o sin gente. Dios te llamó ¿a qué? A predicar. A mí me llamó a predicar. Para eso fui constituido y te lo voy a enseñar el día de hoy, de cada uno de ustedes que fueron constituidos desde el vientre de su madre para hacer cosas. Yo tengo que predicar. Y es más, si tú estás haciendo otra cosa que no es lo que Dios te mandó a hacer, por eso estás como Jonás. Es más, lo voy a tocar un ratito. Jonás se metió a una barca y se fue afuera, agarró el mar y el mar empezó con ímpetu. Jesucristo lo dijo, las palabras que yo te he hablado es para que en mí tengas paz. En el mundo tendrás ¿qué? Jonás siguió las palabras del mundo y por eso estaban todos, no había paz. Hasta que el pez lo arrojó en el lugar para que hiciera lo que Dios dijo que hiciera. El libro de Proverbios dice, como el ave que está fuera de su nido, así es el hombre que está fuera de su lugar. ¿Sabes qué le pasa a un ave que está fuera de su nido? Se muere. Las aves,
ponen un solo nido. Y ese nido es para siempre. ¿Sí? No, me ofrecieron mejor uno en Infonavit. No. O sea, uno. Es en el lugar donde Dios te puso. ¿Estamos de acuerdo? Dice la Escritura, ahora sí, con todo esto que estoy diciendo, vayan a 1 Samuel capítulo 15. 15:1 dice, después Samuel dijo a Saúl, Yahweh me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Yahweh. Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Sí? Verso 4, Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista, etcétera, etcétera, y fueron a la batalla. ¿Sí? Versículo 7, y Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl, ¿y quién más? ¿Y el pueblo qué hicieron? Perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable, destruyeron. Chistoso, ¿no? Vieron donde había el dinero, ¿y eso qué? Se lo quedaron. ¿Cuál fue la orden? Destruye todo. Todo. Nada es bueno. Ay, pero esa vaquita bien gordita, chapeteadita, la vamos a apartar. Vamos a sacar buen dinero. No dice que Saúl solo. Saúl y quién más. Ahora, ¿qué significa el nombre de Saúl? Escogido por el pueblo. Entonces, ¿a quién buscaba agradar Saúl? Saúl veía que el pueblo era la voz a seguir y el pueblo hablaba según Mamón o el Dios de las riquezas. Solamente se pueden servir ¿a quién? A un solo amo, a dos no. ¿A uno servirás? Se fueron con la tanteada, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, versículo 10. Y vino palabra de Yahweh a Samuel diciendo, fíjate lo que genera un mal liderazgo en ese sentido. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Ojo, o amarás a uno y aborrecerás ¿qué? ¿A qué voz siguió Saúl? Al Dios del dinero. Siguió las riquezas. El pueblo dijo, ay mira, pues ¿para qué destruimos esto? Podemos hacer un buen negocio. Aguas con esos liderazgos. La Escritura dice, la sabiduría reténla, ámala más que a la plata, porque no se puede, no hay nada parecido a la sabiduría. Nada de lo que puedas desear es comparable a la sabiduría. Ay, pero si escojo sabiduría y me quedo pobre. No, si escoges sabiduría, dice que hay riquezas a su diestra. Y riquezas duraderas. ¿Sí? Y un día escuché a una mujer, ese es buen partido, tiene muchos negocios, pero no es temeroso de Dios. ¿Cómo vas a aventar hacia tu hija? Se me hace muy absurdo eso. ¿Estás haciendo negocio? No, mija, contrólalo. Aguas.
Porque los tiempos cambian. Ora mejor por el esposo de tu hija. ¿Me comprendes? No está mal que tenga mucho dinero. Al contrario, qué bendición, ¿no? Sí, muchas de esas piden, Señor, aunque esté gacho, pero con lana. Pero la Biblia dice, no os unáis. Aprende a llevar a cabo un liderazgo. Un liderazgo de Dios nunca trafica con la palabra. Siempre se basa en lo que dice la palabra. No busca imponer su punto de vista, sino que busca que el consejo de Dios sea escuchado. Mire, hija, yo no voy a decir por usted, usted es la que se va a casar. Pero la palabra de Dios dice esto y esto y esto y esto. Pero está muy bueno. Pues esperemos que dure lo bueno. ¿Y tiene mucho dinero? No dudo, Dios es bueno con todo mundo. Pero busca primeramente el consejo de Dios. Ese es el que prevalece. Sobre todo para una decisión de esa índole. ¿Estamos entendiendo eso? ¿Sí? Capítulo 15, versículo 11. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Yahweh toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel diciendo, Saúl ha venido a Carmel y aquí se levantó un ¿qué? Este es un liderazgo de oscuridad. Cuando buscas levantar tus propios monumentos o tus propios argumentos de alabanza. Hubo un rey llamado Nabucodonosor. Yo les invito a que lo lean en el libro de Daniel. Y este rey era tan grande su imperio que hasta soñó una imagen y se estableció una imagen. Porque decía, yo soy esa imagen. Y más cuando le dieron la revelación de esa imagen. Sí, porque la cabeza y los hombros eran de oro, lo demás era de plata, etcétera, etcétera. Y le dijeron, tú eres el de oro. ¿Sabes lo que pasó después? Ese rey andaba arrastrado como animal, comiendo hierbas campo. ¿Por qué? Porque la soberbia y el orgullo te van a llevar al fracaso. Y esto es lo que operó en Saúl. Dijo, wow, gané. Él no ganó por sus fuerzas, sino que Dios dijo, ve y haz esto, yo te los voy a entregar. Tú lo único que tienes que hacer es matarlos. El que los derrotó no fue Saúl, el que los derrotó fue Dios. Cuando tú obtienes una victoria, tú no la ganaste, la obtuvo Jesucristo. Tú solamente obtuviste eso por la gracia de Dios. Si nos ubicamos, un líder de las tinieblas se basa en su propio esfuerzo y se autoacredita, confía en sus propias fuerzas. Un líder de luz, ¿sí? No busca lo suyo, busca el bien de la gente, sigue las indicaciones de su superior, ¿sí? Y no se alaba a sí mismo. La escritura misma dice que te alabe el extraño, no tú mismo. ¿Sí? ¿Vamos bien? Dice en la escritura, versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl y Saúl le dijo, bendito seas tú de Yahweh. Fíjate lo que dijo Saúl. Yo he cumplido ¿qué? Cumplí la palabra. Todo porque había ganado. Eso no era la palabra. Dios le había dicho, yo voy a hacer esto de Amalek. A ver, lean el 15:2. Así dijo Yahweh de los ejércitos, o Yahweh Sabaoth. Yo castigaré, ¿qué? Lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. ¿Quién lo iba a hacer? Dios. Para nada
era Saúl. Saúl solamente tenía que ir y ya Dios ya se los había entregado. Es más, Dios hasta ni siquiera, si hubiera querido, ni siquiera hubiera escogido a Israel hubiera mandado otra nación a destruir a Amalek. Si nos ubicamos. Y este hombre se enorgulleció. Eso es lo que hace un mal líder cuando busca que todo el triunfo, el ser reconocido de eso. El yo. Yo hice esto, yo hice el otro, yo hice esto, yo hice esto, yo hice el otro. No, lo hizo Dios. Solamente tú fuiste su chalán. ¿Están entendiendo esto? Dice la escritura, sigo leyendo. Samuel entonces dijo, caray, ¿cumpliste la palabra de Dios? Pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Oye, ustedes son un ejército. El ejército no se lleva las vacas y las ovejas. Esas se dejan en casa, ¿sí o no? Entonces Samuel dijo, a ver, tú cumpliste la palabra fue que destruyeras todo. ¿Y estas vacas y estas ovejas qué? ¿Qué hacen aquí? Ustedes son un ejército, debe de haber armas aquí, eso sí. Pero vacas y ovejas, dice la escritura. Y Saúl respondió, ahí viene, de Amalek los han traído. Y fíjate lo que hace un líder de las tinieblas o un líder basándose en las tinieblas. Porque el pueblo que hizo, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas. El no aceptar tu responsabilidad, eso no te hace un correcto líder. Para sacrificarlas a Yahweh tu Dios, pero lo demás, ¿qué dice? Dice, ahí está, ellos cuidaron eso para sacrificarlo para Dios. Sí, pero entiéndelo, ahí te va. Dios es tan bueno que cuando tú le llevabas una ofrenda para sacrificarla a Él, se quemaba lo que no se comía. Y lo que se comía, te lo quedabas. Tú le llevabas un borrego para sacrificarlo. Perfecto. Lo preparaban, etcétera. ¿Sí? ¿Y qué sucedía? Lo destazaban. ¿Y qué se quemaba? Lo que no se comía. Las vísceras y eso se quemaba. ¿Y lo demás? Cómetelo. O sea, Dios te daba. Entonces al decir, lo trajimos para Dios, no estaban pensando en Dios. Estaban pensando en sus propios vientres. ¿Cuántas veces en tu casa has pensado de esa manera? No has pensado en el plan de Dios. Has pensado en tu propio propósito y tu propio plan. Ay. Sigo leyendo. Versículo 16. Entonces dijo Samuel a Saúl, déjame declararte lo que Yahweh me ha dicho esta noche. Acuérdense lo que dijo, me pesa. Y él le respondió, yo creo que esperaba aplausos. Y dijo Samuel, aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel. Fíjate, tú eras pequeño, tú te sentías inferior. Era una actitud, y lo vemos cómo se escondía. Una persona que no conoce su identidad, siempre se anda escondiendo. Una persona, un líder que no conoce sus alcances, etcétera, no se conoce a sí mismo, tiende a esconderse. Siempre anda, hazlo tú. O no, ahorita no, etcétera. Dios se lo dijo, aunque eras pequeño a tus propios ojos, de todos modos yo te llamé. Fíjate lo que dice. ¿No has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Yahweh te ha ungido por rey sobre Israel? Y Yahweh te envió en misión y dijo, ve y destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Yahweh, sino que vuelto, ¿a dónde se volvió?
¿A dónde? ¿A qué señor? A Mamón. Vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Yahweh. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido. Fíjate la terquedad de un necio. A ver, Samuel, yo he obedecido. Antes yo he obedecido la voz de Yahweh y fui a la misión que Yahweh me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido ¿a quiénes? Vuelvo a decir, esa no era no cumplió, porque el que venció fue Dios. Dice, mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas. Ahora sí le echa la culpa al pueblo. ¿Sí? Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema para ofrecer sacrificios a Yahweh tu Dios en Gilgal. Ya estaba preparada la pachanga. Y Samuel dijo, se complace Yahweh tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Yahweh. Ciertamente, fíjate lo que dice. El obedecer es mejor que cualquier ofrenda. El obedecer es mejor que cualquier ofrenda, cualquier sacrificio. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Lo entiendes? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Yahweh, Él también te ha desechado para que no seas rey. No dejó de ser rey, simplemente ya Dios no respaldó ese reinado. Ya no respaldó ese liderazgo. Ese liderazgo empezó a venir en declive. Dios ya se había preparado a otro, llamado ¿quién? A David, un hombre de acuerdo a su corazón. Acuérdate que por él reinan los reyes. Y por él los reyes toman decisiones. Y Saúl se volteó, estaba sirviendo a otro Dios. Y el hombre codicioso, ¿qué hace con su casa? La trastorna. Así dice la Escritura. Entonces Dios tenía misericordia del pueblo, dijo, este los va a llevar al traste. Y levantó otro rey llamado David, un jovencito. Un jovencito. Este jovencito tenía otra actitud. Le gustaba servir. Saúl le gustaba que le sirvieran. Vamos a ver esto, Mateo capítulo 20. Yo te voy a decir algo que respalda a un líder, el servicio. El líder debe de ser la persona que más sirve. Y no digo que más limpie, más arregle, etc. No. Sino la persona que más esté atendiendo las cosas y se comprometa con las cosas. Hay líderes que dan órdenes desde el escritorio, pero un buen líder se pone a trabajar con el equipo. Miren, yo quiero decir esto. Y lo voy a decir, a lo mejor estaré, como decía Pablo, diciendo locuras. Pero muchos de ustedes ya llegaron a un lugar alfombrado, pintado, con luces, con aire acondicionado, con sillas. Y ustedes están en un lugar donde otros trabajaron. ¿Sí? Un líder es acreditado porque desde siempre fue un servidor. ¿Qué hizo Jesús? Lo sentó, se quitó el manto, y se puso una toalla, agarró un botecito con agua y se puso a lavarles ¿qué? A Jesús lo veían predicando, enseñando, haciendo todo. ¿Sí comprendemos?
En cambio, cuando llega un líder nada más puesto por dedo, que nunca trabajó, hasta los suyos dicen, no, ustedes saben que en todo trabajo de equipo hay quien trabaja, quien ayuda y quien va por las chelas. En la escuela así es, ¿no? Hacen trabajo en equipo y uno es el que hace todo, el otro medio ayuda y el otro es el que va por los mandados. Ahora, en este lugar hubo gente que trabajó. Yo quiero que entiendan que en este lugar las autoridades que están no fueron puestas por dedo. Si ustedes se ponen a platicar algún día con nosotros, ustedes van a ver que en el ministerio ya llevamos más de 25 años trabajando. A mí me tocó ser albañil, subir ladrillos aquí. Mis papás fueron los que iniciaron una obra allá en la costa. Después todos trabajábamos. Yo me tocaba ir cada fin de semana. Siempre hemos trabajado. O sea, nuestro liderazgo aquí no fue por otros motivos más que el servicio, lo que Dios nos dijo. Cuando uno trabaja, es acreditado. Yo quiero que lo entiendas. Y voy a hablar de la vida de David, ahorita que hable, porque él lo que lo acreditó era su servicio. No lo acreditó su conducta en sí, porque David hizo muchas dagas. Pero algo que tenía David es que reconocía. Reconocía cuando la regaba, a diferencia de Saúl. Su pastor le tuvo que decir, la obstinación es como pecado de rebeldía, de idolatría. A los idólatras se les apedreaba en aquel tiempo. David hizo peores cosas que Saúl en conducta personal. Pero algo que tenía era que tenía un corazón ¿para quién? Para Dios. Y sabía reconocer cuando la regaba. En tu liderazgo la vas a regar, pero tú sigues sirviendo y sirve a la gente. Sirve a la gente. Yo un día le dije a una persona, le dije, todo lo que tú sabes es porque yo te lo enseñé y ahorita te vuelves mi enemigo o ahorita me juzgas, porque aún lo que tú predicas yo te lo enseñé. Déjame de ver mal. Cambia tu mirada para conmigo y sé honorable. Porque todo lo que tú sabes, lo aprendiste porque Dios le plació hablarlo a través de mi boca. Un liderazgo se fortalece sirviendo. Lean Mateo capítulo 20. Voy a leer desde el 20, dice, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Lo que hace una madre, ¿verdad? ¿Quiénes eran los hijos de Zebedeo? ¿Sí? Juan y Jacob. Su papá era un empresario, tenía una empresa pesquera. Y su papá quería que se quedaran en la empresa, pero pasó Jesús y les dijo, ¿ustedes se vienen? ¿Sí? Ellos ya estaban dedicándose a la obra de su papá, porque habían sido desechados de la sinagoga. O sea, no eran para ser predicadores según los sacerdotes. Entonces ya te dedicas al oficio de tu papá. Entonces el papá dijo, bueno, pues no me salieron predicadores, que para una familia tener un predicador, y aquí también tú debes de estar contento si uno de tus hijos está siendo un predicador, hombre. ¿Sí? No hay profesión mejor que predicar, créemelo, ¿eh? No hay profesión mejor. Ser un predicador es como dice Lupita, No, tú no. Otra Lupita. ¿Sí? Y es tan fácil predicar. No es tan fácil.
Ustedes predican todo el día. A lo mejor no predican la palabra de Dios, pero hablan otra cosa, pero todo el día andan. ¿Sí? Ahora, fíjense, esta mamá, pues dijo, yo quiero que mis hijos, pues fueron llamados a un ministerio y un ministerio muy grande. Pues quiero un hueso para mis hijos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es tu mamá? ¿Qué tal su hijo? ¿Verdad que es una chulada de niño? Dice, no, pues hijo, lleve a su mamá a cenar bien para que le diga que bien. Pues la mamá de ellos buscó a Jesús y le dijo, oye Jesús, cuando tú te vayas, que estos se queden con un hueso. Pues así son todas las mamás, ¿no? Sí, sí, ay, mija. ¿Su hijo está bello? Ay, ¿ya entendió? ¿Está bien? ¿Sí? Yo creo que la mamá también, no es por ti, pero la mamá de Quasimodo también dijo que estaba bonito, ¿no? Ah, su hijo está guapo y todo eso. Usted, no, pregúntale a más de una. Pero para las mamás, de verdad, ¿sí o no? Tienen un hijo gacho y está hermoso. A la mayoría de pocas he dicho, mi hijo está gacho. No, yo no he oído eso. ¿Sí? Ahora, fíjate, versículo 22. Entonces Jesús, respondiendo, dijo, no sabes lo que tú pides, mujer. Pueden beber del vaso que yo de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Y ellos dijeron, oh, claro, estamos en nuestro examen de admisión. Sí podemos, ¿ya ves? Y él les dijo, a la verdad de mi vaso van a beber y con el bautismo con que yo voy a ser bautizados serán bautizados. Pero la autoridad, el liderazgo, a mi derecho, a mi izquierda, no es mío darlo, sino aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron, porque se les adelantaron. Entonces Jesús llamándolos les dijo, fíjense lo que hace un líder. Les muestra la actitud de servicio que debes de tener. Un líder prepara a los demás que se van a quedar y los prepara con lo que él utilizó que le dio éxito. Él les enseñó eso. Fíjate lo que les enseñó. Saben que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas, ¿qué? Ellos quieren el hueso, ¿para qué? Para gobernar, para mandar, para ser servidos. ¿Verdad que sí? O para servirse. Y dice, mas entre ustedes no va a ser así. Tú no vas a utilizar el liderazgo para ti mismo, sino que el que quiera hacerse grande entre ustedes, en el liderazgo del Señor, el líder tiene que ser un servidor. Y el que quiera ser el primero entre ustedes, bueno, ¿vas a ser el primero? Pues entonces te vas a tener que encargar de todos los demás. Será el servidor, el siervo de los demás. En el mundo, yo quiero tener el puesto para que me sirvan. Pero en el reino, yo quiero tener el puesto, ¿a quién voy a servir? Voy a servir a la gente. Voy a ser un servidor. Decía Pablo, abran su corazón para conmigo. Yo me he desvelado atendiéndolos, dándoles consejería, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Por qué no bendicen y honran esa actitud? Porque jamás he comido de balde, ni he sacado nada de provecho del ministerio. Pablo era claro en lo que enseñaba, seguía los mismos pasos. Versículo 28, fíjate lo que te enseña Jesús. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino ¿para qué? Servir y para dar su vida, ¿en qué? Este es el liderazgo. Este es el liderazgo del reino. Un líder. Yo no quiero,
Ay, yo la quiero de pastor, mira qué bien se visten. Tú te puedes vestir bien y estar sentado ahí, sin necesidad de ser pastor. Ah, yo de predicador porque como que les va muy bien. No están muy claros tus llamados al liderazgo. Lo que quieres es dinero. Quiero servir a la gente. Eres un líder del reino. ¿Quiero ser el primero? Ah, bueno, entonces vas a tener que ser el servidor de todos. Fíjate cómo debes de servir a la gente. Filipenses. Estoy tocando este punto y todavía no voy con David. Pero quiero tocar estos puntos para que entiendan lo que hizo David. Capítulo 2. Versículo 3. Nada hagas por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como qué? Superiores a ti mismo. ¿Quieres ser un líder? Los demás son superiores a ti. Tú eres el líder, tú eres el servidor de ellos. ¿Está todo al revés de cómo es en el mundo? Claro, porque yo te dije que el mundo estaba patas para arriba. Jesucristo vino a establecer el orden. Dice, nada hagas por contienda o por vanagloria, sino con humildad, y estima a los demás como superiores a ti mismo. Tú eres superior a mí, por eso te sirvo. Cuando tú piensas que eres superior al otro, no quieres servirle, más bien quieres que te sirvan. La actitud de un líder del reino es aquel que ve a los demás como superiores a sí mismo. ¿Por qué Jesús dio la vida por ti? Porque te valoró y porque valías la pena. Por eso no escatimó su propia vida. Sigo leyendo. 5. Haya pues en ti este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, Jesús era Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Un líder se despoja, no le importa tanto lo suyo, sino el bien del otro, sino que se despoja a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? ¿Haciéndose qué? ¿Haciéndose qué? Hasta la muerte y muerte de cruz. Cosa que Saúl no hizo. Samuel le tuvo que decir, ¿se complace Dios en sacrificios? A Dios le gusta que le obedezcas y que le prestes atención. Por lo tanto, vamos a 1 Samuel. Y ahora vamos a hablar del liderazgo de David. Capítulo 16, versículo 1. Dijo Yahweh a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que ya no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey, dice la Escritura. Verso 2, y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiere me va a matar. Yahweh respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di, a ofrecer sacrificio a Yahweh. A ofrecer sacrificio a Yahweh he venido. ¿Sí? Y llamas a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Entonces este fue, ¿sí? Fue conforme a la palabra de Dios. Versículo 6. Y aconteció que cuando ellos vinieron a él, vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová está tu ungido. Fíjate, imagínate que llegue
el profeta y le dijo, uno de tus hijos va a ser el rey. Y el papá, luego, ¿en quién piensa? En el primogénito. Y le presentó Eliab y le dijo, mira, aquí está, este es el rey. Este es bueno, este es bueno. Fíjate la respuesta de Dios. Y Jehová respondió a Samuel: No mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira el corazón. Wow. Dice, hey, no pongas tu atención en lo que ven. Ahí te va. Un líder del reino usa la fe para tomar decisiones. No usa los 5 sentidos. Vayan por favor, aunque es una cita que voy a tomar después, Isaías capítulo 11, versículo 1 en adelante. Rápido, hija. 11:1. Saldrá una vara del tronco de Isaí, y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Yahweh, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Yahweh. ¿Qué más? Y le hará entender diligente en el temor de Yahweh. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Fíjate lo que dice, no tomará decisiones conforme a sus 5 sentidos. Y eso es lo que dice Dios. No tomes decisiones en las apariencias. Es que está re bueno, hermano. Te estás basando en las apariencias. No tomes decisiones según la apariencia. Un líder de Dios toma las decisiones según la dirección del Espíritu. Eso lo vamos a hablar el domingo, pues. Sí. Liderazgo divino. Dice, no juzgará según lo que vean sus ojos, oigan sus oídos, sino que juzgará en base a la justicia. ¿Y dónde está la justicia? Dentro. Toma decisiones conforme a la palabra. Regresemos a Samuel, por favor. Verso 7 dice, y Yahweh respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Yahweh no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Yahweh mira ¿qué? Mira el corazón. Eso es lo que Dios pone atención, en el corazón. Miren, hay una cosa, te voy a decir algo. Aquí tú dirás, bueno, pues David no había hecho nada. No, en el tiempo de Dios ya David había hecho todo. ¿Y alguien quiere saber qué hizo David? ¿Alguien me puede decir una de las dagas que hizo David? Dígame una. Mandó matar a uno de sus siervos para quedarse con su vieja, con su mujer. ¿Qué otra cosa hizo? No, bueno, cosas no buenas, sino las malas. Hizo un censo por codicia para saber cuánto le iba a tocar de la lana. Pero antes de eso, ¿qué hizo? En vez de ir a la guerra, mandó a sus siervos y él se quedó a descansar. Tú dirás, ¿cómo Dios lo iba a permitir habiendo hecho todo eso? Tú dirás, porque Dios no mira lo que mira el hombre. Dios mira ¿qué? Porque aunque Dios sabía todo lo que iba a hacer, sabía que ese hombre lo iba a buscar de todo corazón. Y si ustedes quieren determinar en base a eso, se van a quitar muchos problemas. Si ustedes ponen la atención en el corazón y no en la apariencia. A veces puedes criticar, no, es que el pastor me regañó bien feo, pero su corazón es un corazón para Dios. Es que la pastora me dijo cosas bien gachas, etcétera, pero tiene un corazón para Dios. Es que ese líder, no, es regacho, o el que canta gacho. Pero Dios mira el corazón. Un corazón para Dios. ¿Estamos? Ahora, ¿qué características tenía este
David. Primero hay que entender, regresen a primera de Samuel, capítulo 16. Y fíjate lo que sucedió. Le rechazaron a Eliab y empezó a traer a los demás. Y ya está, todos ya se los había presentado, según Isaí. Y todavía el profeta le dijo, ¿no tienes alguien más? Por ahí un hijo extraviadín. ¿Sí? Dice, ¡ay, sí! Capítulo 16. 11. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor. ¿Quién? ¿Quién quedaba? El menor. El menor. Para una familia, hay que entender esto, ahí te va. En el oriente, el primogénito se quedaba con todo. Y a los demás se les iba repartiendo según el número de hijo que era. Y era el menor. Entonces, ¿qué le quedaba? Era el de menos importancia. Qué triste, ¿no? A ver, ¿alguien es el más chiquito aquí? ¿En su casa? A ver, ¿quién salió primero? Las cuatas levantan las dos las manos. Somos las grandes y somos las chicas, dice. ¿Sí? Pues los chiquillos, el chiquito, no era el de menos rango para una familia allá. Aquí no, a veces son los más chiquiadones, ¿no? Ay, todo el chiquillo. Y los del medio son los que sufren el complejo del medio. Pero bueno, esa es otra historia. Capítulo 16, versículo 12. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Yahweh dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite, lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el espíritu de Yahweh vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Aquí dice que el espíritu desde ese momento vino sobre David y no se apartaba de él. Entonces, primero, ahí te va. Todos los hermanos no estaban haciendo nada. El único que estaba trabajando, ¿quién era? El chiquillo. Porque el grande, porque no es el grande y mandó al otro, y el otro mandó al otro, y el otro mandó al otro, y el chiquillo, váyase a cuidar las vacas, el ganado. Ahora, jovenzuelo, allá, solo, cuidando el rebaño de su papá. Todos los demás atendieron porque estaban cerca, pero él no fue porque ¿dónde estaba? Estaba atendiendo las órdenes ¿de quién? De su papá. El hijo hace lo que el padre le ordena. Y vamos a ver un ejemplo de este liderazgo. Capítulo 17. Todos saben de Goliat. ¿Qué significa Goliat? El desterrado. ¿Ya no alcanzo? Todavía alcanzo, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo que no? Todavía tienes el descaro de decir que no. Sí, no. Tú me dices, déjenme hablar o me callo. Yo ya me lo sé. Ahí les va. Goliat era la representación de Satanás. Significa desterrado. Y Satanás fue echado del cielo y también de la tierra. He aquí el príncipe de este mundo será echado fuera. Goliat es una representación de Satanás. Sus medidas, su actitud y sobre todo blasfemaba. Era de una tribu contraria a Israel, los filisteos. ¿Y sabes lo que hizo este? Se juntaron los filisteos contra Israel. Unos en un monte, otros en otro monte y en medio un valle. Y este bajaba, dicen que era un paladín, significa un guerrero renombrado.
¿sí? Y les decía a toda la porra contraria, los empezaba a retar, ¿sí? Empezó a decir, todos ustedes no sirven. Lo peor es de que el ejército de Israel no tenían líderes. Saúl siempre se escondía. Y este hombre llegaba y decía, mándenme al más fuerte de ustedes. ¿Quién era el que tenía que bajar? El rey. ¿Quién tiene que responder? El rey. Cuando no responde el rey, ojo, otro va a tomar su lugar. Cuando el líder, el papá, no toma su responsabilidad, la toma a veces el hijo, o la hija, o la mamá, ¿sí? Y se vuelve la autoridad. La Escritura dice que Saúl y todo el ejército de Israel estaban acampando y oían que se las rayaban y decían, ay, se oyó bonito, se oyó bonito. Pero les hacía así, mira. Y lo retaba, era un reto de aquel tiempo. ¿Vieron la película de Troya? Que al principio los dos reyes mandaban a sus mejores guerreros. Así se hacía en aquellos tiempos. Era una forma de establecer quién mandaba. Por eso cada ejército preparaba a soldados especialmente. ¿Para qué? Para que en el momento fueran adelante. ¿Quiénes eran los que se preparaban especialmente? ¿La tribu de qué en el pueblo de Israel? ¿La tribu de qué? Díganlo bien, hombre. Judá. ¿Y por qué? Porque eran los más preparados. ¿Por qué eran los más preparados? Porque todo el tiempo estaban con la alabanza y siendo adiestrados con la palabra del Señor. Capítulo 17. Verso 19. Y Saúl Sí. y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda. A ver, primero, vamos a ver. ¿Sí? Léeme, por favor, el versículo 16, 15. Pero David había ido y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. ¿Cuántos días? Tiempo de trato. 40 años en el desierto, 40 días y 40 noches ayunó Moisés, 40 días y 40 noches ayunó Jesús, 40. Tiempo de trato. ¿Cuántos evangelios son? 4. 4 mensajes donde trata Dios contigo, ¿sí? Los números tienen un significado. Sigue adelante. Y dijo Isaí a David su hijo: Toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado, y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos, y toma prendas de ellos. Y Saúl y ellos y todos los de Israel estaban en el valle de Ela, peleando contra los filisteos. Se levantó, pues, David de mañana, y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Fíjate, David en ese momento era como un paje del rey Saúl, le tocaba el arpa. Y cuando fue la orden de batalla, pues Saúl no necesitaba quien le tocara el arpa, y pues David amaba a su papá, ¿y qué fue? Atender las ovejas ¿de qué? No se separaba de las ovejas. ¿Entiende una cosa? David ya trabajaba como líder, era un pastor de ovejas. Ahora, ¿qué pasaba
El papá le mandó llamar a David y le dijo: David, quiero que vayas y atiendas a tus hermanos, quiero saber de ellos. Se fueron de soldados. Él no podía ser soldado, era muy pequeño de edad, ¿sí? Le dijo: mira, llévate esto y toma prenda de ellos, quiero saber cómo están, y lleva ofrenda a los líderes del ejército y para el rey, etcétera, etcétera, pero quiero que cheques a tus hermanos. Ah, pues David, sí, papá. Pero antes dijo que dejó encargado a quienes. No descuidaba su liderazgo. En tu liderazgo puede ser que te manden a hacer varias cosas. Y dices que me mandan a hacer muchas cosas. Qué bueno que tienes la capacidad para atender todas las cosas. David fue obediente a su padre, amaba a las ovejas de su padre. David es la representación de Jesús. El buen pastor da la vida, un buen líder da la vida por los suyos. Y dice en la escritura, entonces, verso 22, entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó, ¿qué hizo primero? ¿Qué hizo primero? No se puso a cachar moscas. ¿Qué hizo? A ver, no, yo sé que preguntó, ahí dice que preguntó por sus hermanos, pero siguió las indicaciones. ¿Cuál era la indicación principal? Ve a ver cómo están ¿quiénes? Tus hermanos. Y aunque, oye, ¿cuántas veces mandas a tu hijo a la tienda y en el camino hubo un choque? Te dice: ve rápido por unos huevos. Y ya a la media hora, ¿por qué te tardaste estando? Es que chocaron y me quedé a ver. Yo creo que era una batalla, y a cualquier jovencito no le llama la atención las batallas. ¿Pero qué hizo? ¿Siguió qué? Las indicaciones. Desde pequeño mostraba un corazón para Dios. Sabía cumplir con las indicaciones. Indicaciones. Cuando me toca ministrar a algún pastor, le digo esto y esto y esto. Y lo toman como si hubiera sido un consejo y no una indicación. Y luego le sale mal. ¿Por qué salieron mal las cosas? Yo te dije que hicieras esto, esto y esto. Sigue indicaciones. Saúl no seguía indicaciones. David, ¿qué hacía? Seguía indicaciones. Tenía un pastor. ¿Vamos bien? Primero preguntó si estaban bien, verso 23, rápido, Gaby. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras, y las oyó David. Y tomó los varones de Israel, y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Fíjate, todos. Llegaba, oye, pues a lo mejor no eran machos, pero sí eran muchos. Por lo menos de a montón, ¿no? Pero nadie, huían delante de él. Y David lo escuchó. Ojo, medita, ahí te va. Imagínate David, solo en el campo, en aquel tiempo pululaban los leones, los osos, animales, lobos. ¿Y qué les gusta comer a todos esos? Carne. Y si son de ovejas, las ovejas tienen un problema. ¿Sí? Se asustan, se quedan paralizados. Si tú vas y llevas a matar un cochino o una vaca, hacen mucho ruido. Pero si llevas una oveja, no hacen ruido. Saben que las vas a matar y no se te quedan viendo así. Por eso dice la escritura que Jesús, como una oveja, no abrió su boca y fue al matadero.
Aquí, ¿qué hizo David? David empezó, vio a ese gritar y de repente digo, a ver, ¿y este qué? ¿Y este hablador qué? Verso 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él, diciendo: ¿Qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Y el pueblo le respondió las mismas palabras, diciendo: Así se hará al hombre que le venciere. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿Para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió: ¿Qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Ojo, ahí te va. El rey David, fíjate, se escondió otra vez y ofreció a su hija. El que se anime a ir, le ofrezco a mi hija. Saúl. ¿A quién me había dicho? No. Saúl. Y aparte, ya no va a pagar impuestos y va a recibir una lana. ¿Y sabes cuántos se apuntaron? Nadie. En cambio, David dijo, ¿qué le van a dar? Ojo, la hija del rey significa que puedo entrar a la corte real. Él ya tenía un llamado, había sido un ungido. ¿Y quién lo cayó? El hermano mayor, el de buen parecer, que fue el primero que fue presentado a Samuel y que Dios le dijo, no mires. Imagínate si lo hubiera escogido. ¿Ya ves que Dios por algo escoge a alguien? No se equivoca. ¿Por qué escogió a Francisco o a Marcela? Dios sabe por qué. ¿Por qué escogió a Israel? Él sabe por qué. ¿Por qué no escogió a Eliab? Porque sabía que era un collón y que juzgaba y criticaba. Eliab le dijo, cállate, vienes a ver la pelea tú. Y David le dijo, pues ¿cuál pelea, hombre? Son puras palabras. ¿Cuál pelea? Todavía menospreció el ministerio de David. ¿Has dejado solas las pocas ovejas del desierto? No, no eran pocas, eran las ovejas de su padre, aunque hayan sido una. Él las dejó encargadas. Un líder de Dios siempre va en incremento. De estar liderando pocas ovejas, Dios lo llamó a liderar ovejas humanas. El que es fiel en lo poco, Él es el que promueve los liderazgos, Dios. ¿Sabe liderar 10, 20, 30? Y sigue las indicaciones, Dios te va a llevar a que empieces a ser líder de más. Pero no fuiste fiel con 2, 3, ¿cómo te va a poner con miles de gentes? Liderazgo divino. Jamás David menospreciaba las indicaciones de su papá. ¿Y sabes qué sucedió? Empezó a decir, yo voy, yo voy. Lo tremendo, imagínate que un niño le diga, yo voy. Ven. ¿Sí, tú? ¿Qué edad tienes? 15. De esa edad era David. Así de chavito. Y él dijo, yo voy. Yo voy. Imagínate, yo creo que cualquier persona sensata, no, tú no, está chiquillo, ¿cómo vas a ir tú? El rey dijo, échenlo, para que lo entretenga, a ver si así alguien se anima. Al principio David, el rey Saúl le dijo, no, no vas a ir.
y le dijo, mira, no te preocupes por mí. Fíjense lo que dijo, no te me vayas, hijo. Un día vas a predicar, entonces te tienes que aclimatar. Capítulo 17, versículo 34. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas ¿de qué? Fíjate qué dice. Ojo, lo que es hablar palabra de fe. Tu siervo, ¿qué dice? Era. Ya sé que soy llamado a otro ministerio. Ya no voy a ser el pastor de las ovejas de mi papá. Ya las dejé encargadas. Dios me llamó a otro ministerio. Tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería. ¿Y qué pasaba? Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso, para David el filisteo era menos que el oso y el león. Para los demás, el filisteo estaba gigantote. Para David era miserable ese hombre. Será como uno de ellos porque ha provocado, ojo, al ejército del Dios viviente. Wow, como que eso convenció a Saúl y dijo, bueno, pues póngale mi armadura. 37, añadió David, Yahweh me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también, ¿qué? Me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Yahweh esté contigo. Y Saúl vistió a David ¿con qué? Qué cobarde. Qué cobarde, rey. ¿Le puso qué? ¿Quién las tenía que vestir? Él tenía que bajar. Digo, pues por lo menos para que digan que yo bajé. Y este jovencito dijo, si Dios me libró de ellos, Dios me va a librar de este incircunciso. Porque yo conozco a Dios. ¿Ya? Gracias, hijo. Yo conozco a Dios. ¿Sí lo comprenden? Un líder. Ojo, en ese momento nadie lo tomaba como líder, pero fue el único que hizo lo de un líder, dar la vida por los demás. Y enfrentó la situación. Y habló las palabras que Dios dijo que hablara. Él le dijo al filisteo, te voy a cortar la cabeza. Y lo tremendo es que David no llevaba ni espada. David nunca corrió hacia atrás. David corrió hacia adelante. Sigan leyendo ustedes y van a aprenderlo. Hizo todo lo que no hizo Saúl. Enfrentó la situación. Naturalmente no tenía capacidad David para vencer a Saúl. Pero sabía, él dijo, Yahweh me librará de este incircunciso. No lo voy a hacer yo. Dios me va a librar. Agarró 5 piedras. Y cuando imagínate, el gigantote vio que venía un niño, primero dijo, pollones. Mandaron a un niño. Y como David venía con su vara de pastor, dijo, ¿qué soy perro para que me vengan conmigo con palos? Pero llevaba la vara de justicia. ¿Sí? El cetro de justicia. Llevaba la autoridad. Saúl se la entregó. ¿Qué le entregó? Sus ropas. Le entregó la autoridad. Cuando a alguien cede su autoridad, otro la toma. A partir de ahí, dice que David venció a Goliat, agarró una piedra, la aventó con la honda y le dio en la frente, el único lugar desprotegido. Dice la Escritura
que fue un golpe mortal. ¿Quién dirigió esa piedra? No, es que era re bueno con la resortera. Imagínate en ese momento, cuando está uno a presión, no salen bien las cosas, ¿no? Entonces yo creo que está cerrando los ojos, la aventó. Y más porque venía aquel gigantón. Y Dios utilizó esa acción de fe que él hizo. Por eso la Escritura dice que la fe sin obras es. Él llevó a cabo la obra de fe. Y la obra de fe perfecciona la fe. Así dice Santiago. Agarró Dios con su mano, el Espíritu Santo, esa piedra y la llevó y la incrustó. El que lo mató no fue David, el que lo mató fue Dios. Solamente utilizó a David. Cualquiera que se hubiera animado, lo hubiera usado. Pero fue un niño el que aceptó el reto. ¿Sí? A partir de ahí, David se hizo jefe del ejército y empezaron a cantar: Saúl venció a 1000, pero David venció a 10,000. ¿Y por qué se hacía grande David? Porque su liderazgo, él salía a las batallas mientras Saúl se escondía. ¿Cuántos líderes se enojan cuando otros están creciendo? Un líder se debe de ser un formador y un promotor de otros líderes. Y saber identificar las capacidades de la gente y desarrollarlas. Un líder que quiere hacer todo. Un día una persona me dice: ¿por qué usted ya no dirige alabanza? Porque a lo mejor muchos ni saben. Yo dirijo alabanza. Ya llevo muchísimos años que no dirijo. ¿Pero por qué? Porque hay otros que los enseñé, los preparé en ese momento y ahí están creciendo. Un líder prepara a otros. Gente me ha dicho: ay, hermano, su hija predica mejor que usted. Gracias. Significa que hice bien mi trabajo. Qué bueno que está creciendo y se está desarrollando. Y si hubiera otro más, también. No tengo ningún problema. No estoy compitiendo con nadie. Yo estoy haciendo lo que Dios me dijo que hiciera. Amén. ¿Mañana seguimos? ¿Aprendieron? Les bendigo y les amo en el nombre de Jesús.